este privilegio de estar con ustedes, a quienes nos escuchan también por las vías electrónicas que se transmite esta sexta semana de la comunicación cristiana. Hablar del servicio como herramienta de cambio es el tema que se nos ha asignado, y de verdad que siento que detrás de esto está Tomás Gómez Bueno, ¿no? Que no sé para qué se sigue tiñendo el cabello de esa manera. Va a fijar una moda él con este tinte que se pone en la cabeza. Pero bueno, sé que detrás de este título debe estar él, porque sabe la pasión que tenemos por el servicio. Y esta pasión por el servicio desde el púlpito nos viene desde muy niño. Desde muy niño alguien en una de estas escuelas bíblicas a la que nos sometían de manera obligatoria, porque antes era obligado, no es como ahora lo vemos, ¿no? Que si él no quiere no lo forces, si el niño no quiere no lo obligues. Y estamos ya teniendo los resultados del no obligar a los niños a hacer lo que tienen que hacer hasta que no se emancipen constitucionalmente. Bueno, en una de esas jornadas intensas, alguien me enseñó un texto bíblico en el cual revelaba que Jesús le ordenó a los discípulos en un momento en que la gente tenía hambre, en estos largos recorridos del Señor, donde predicaba largo. Ahora es que molesta que se predique largo y que todo tiene que ser corto, breve, rápido, porque estamos en una sociedad que lamentablemente cada vez es más naif, más ligera, como decía don Zygmunt Bauman en una de sus obras, una sociedad líquida que necesita discursos líquidos, todo suave, todo ligero, porque eso responde al propósito ulterior del modelo global que se nos está imponiendo, y es que no haya fundamentos, que no haya sustento, que no haya raíces, que no haya profundidades, que nos quedemos en lo light, porque cuando la sociedad es light, cuando la sociedad es líquida, es manejable, es vulnerable y la puedo direccionar en función de los intereses que tengan los sectores hegemónicos, como lo establecía un escritor italiano. ¿De qué estamos hablando? Bueno, me enseñan entonces que Jesús, ante la petición de los discípulos de que dejen que la gente vaya a comer a las comunidades que están cerca, el Señor le dijo: no, ellos no tienen que irse, denle ustedes de comer. Eso impactó mi vida, y gracias a Dios por ese maestro de escuela bíblica de ese momento, e impactó mi vida de tal manera que no he podido desvincularme del servicio desde entonces. Que el púlpito para predicar, para enseñar, para llevar a la gente al cielo, pero desde el púlpito hay que ir hacia afuera a servir. Y me llama la atención poderosamente el concepto griego que se utiliza para referirse a la asamblea, a la congregación, que es el concepto griego eclesia. Y eclesia tiene una raíz gramatical en ese griego koine, que implica ir afuera. O sea, la iglesia está llamada a ir afuera, porque estando dentro podemos ser iglesia sin problema, estando dentro podemos ser santos sin problemas, pero hay que ir afuera. Y el modelo más grande de que se fue afuera es nuestro propio maestro. Jesús predicó en las plazas, predicó en los caminos, le predicó a quienes nadie quería predicarle. Se reunió con gente con quienes los rabinos de entonces, coetáneos a nuestro maestro, no querían juntarse, ni enseñarle, ni reunirse con ellos. De ahí la importancia del servicio. El servicio tiene un compromiso en el origen de la iglesia. La iglesia nace con gente a quienes definió no como líderes, sino como servidores. En la Biblia usted no va a encontrar el término líder en ninguno de sus libros. No existe la palabra líder en ninguno de los libros de nuestro texto judeo-cristiano. Sin embargo, cuando llega el momento en que la iglesia tiene que expandirse y que el trabajo apostólico tiene que concentrarse en el llamado propio del apostolado, los apóstoles deciden escoger 7 personas.
¿Y cuál fue el título que se le dio a esas 7 personas? Diáconos. La palabra diácono en el idioma griego significa, como ustedes muy bien saben, servidores. Servidores. Y uno de ellos fue el citado acá en el caso de Felipe. Claro que sí. Uno de ellos también fue el mismo Esteban, nuestro primer mártir de nuestra iglesia cristiana. De manera que la iglesia nace como un centro intenso, agresivo y violento para servir. Hubo un momento en que la iglesia se desorientó en este sentido y volvió a enclaustrarse, volvió a esconderse. Yo le tengo miedo a una iglesia que se esconde. De verdad, le tengo miedo y a la vez lástima a una iglesia que se esconde. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento llamado Semaías. Semaías, en un momento en que Nehemías estaba construyendo y que estaba haciendo el llamado para el cual había sido convocado, Semaías se le acerca como profeta falso en ese momento a Nehemías y le dice a Nehemías: mira, vienen a buscarte, vienen a matarte, deja de hacer lo que estás haciendo y escóndete en el templo. La respuesta de Nehemías en ese momento fue terrible y retumba todavía en los siglos este mensaje de Nehemías. Nehemías le respondió a Semaías: no, yo no soy de los que se esconde. Un hombre como yo no se agacha. Un hombre como yo no va a utilizar la iglesia como refugio, porque lamentablemente la iglesia se convirtió para muchos en refugio de sus frustraciones profesionales. Fracasé como profesional y me metí al ministerio porque no tuve más nada que hacer. Fracasé en estas áreas de mi vida y me refugié en la iglesia. No quiero darle la cara a la sociedad y me estoy escondiendo en las 4 paredes. No, las 4 paredes son para alimentarnos. Y una vez nos alimentamos, tenemos que ir afuera a ejercer la autoridad con la que Dios nos ha equipado para que podamos actuar y transformar esa sociedad. Hablar de cambio sin lugar a dudas es hablar de una ley natural de la vida. Decía Heráclito de Éfeso: Panta rey, todo, absolutamente todo cambia, todo se mueve, todo fluye. Nunca bebemos agua de un mismo río, la misma agua de un mismo río, porque en el momentum en que usted tomó un poco de agua de un determinado río, esa agua ya va a pasar, y cuando vuelva a tomar en el mismo punto geográfico de ese cauce, de ese río, otra porción de agua, tomará otra agua distinta, probablemente con nutrientes, sales, minerales diferentes que fueron depositados a lo largo del cauce de ese río en tiempos distintos. No será la misma composición en términos físico-químicos de esa agua. Dice John Maxwell, una de sus tantas obras sobre el mismo tema, ¿no? Habla sobre la definición del líder. Define al líder como el que influye sobre otros. A diferencia del servidor, el servidor es el que le sirve a otros. Jesús nos enseñó, más que a influenciar a otros, nos enseñó a servir a otros. Y una muestra de que Cristo no vino a influenciar es que a sus hermanos, a sus propios hermanos, salidos del mismo vientre que salió Jesús, Él a cierta etapa de su vida todavía no los había influenciado. ¿Alguien comprende lo que predico? No, estoy conversando, no estoy predicando. Mañana es que voy a predicar, ¿no? Los sábados son buenos para invitar a los pastores. Inviten a los pastores los sábados a actividades porque hablamos poco. Más cuando tenemos 2 cultos al día siguiente que predicar, ¿no? Entonces Cristo a sus propios hermanos, hay evidencia bíblica que no los influenció, por lo menos hasta que no vieron la resurrección y que la cosa era cierta, ¿no? Pero sí les sirvió a ellos, les sirvió a su madre, les sirvió a toda la sociedad. Y cuando llegó el momento de definirse en sus tantas definiciones, dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir, ¿no?
Entonces ahí adquiere Cristo esta definición de servidor y es nuestro modelo de servicio. El servicio es una herramienta de cambio. Decía San Agustín de Hipona, la mejor manera de predicar el evangelio es con tu testimonio propio. Puedes predicar 10,000 mensajes, puedes dar 10,000 conferencias, pero el mensaje vívido de Jesús hecho realidad en tu vida va a impactar más que todas esas predicaciones que podamos hacer. De manera que sirvamos cada vez que podamos hacerlo. ¿Cuándo vamos a servir? Ahora. ¿Quién va a servir? Tú. ¿A quiénes les vas a servir? A todos los que puedas servir. ¿Con qué vas a servir? Con lo que tienes en las manos. ¿Dónde vas a servir? Ahí donde te encuentras. Muchas gracias y Dios te bendiga.